Ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy. Estamos hablando ni más ni menos que de Fabiana Ríos, como dije antes, primera gobernadora electa en la historia de este país y además que lo fue 2 veces de manera consecutiva y que lo dije cuando arrancó el programa, lo digo ahora que está Fabiana acá presente. A mí me llamó bastante la atención que en estos semanas, 10 días más o menos, Fabiana, hola, gracias Hola. por estar acá. Gracias a ustedes. Me llamó bastante la atención que en estos días de discusión sobre la 19640 no haber visto o haber escuchado o haber leído o el cualquiera fuera el formato, entrevistas de los medios de comunicación a quien fue gobernadora de esta provincia en 2 oportunidades, y esto también lo voy a decir yo para eximirla a Fabiana, que sabemos de su humildad. Es cuando Fabiana Ríos era gobernadora, creo que fue en el 2011 que se dio, más o menos por ahí se dio la discusión de los impuestos internos. También estaba la doctora Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia, ¿no? 2009. Perdón, 2009, tenés razón. Bueno, eso fue generando, por supuesto, que la industria fueguina fuera mucho más competitiva y permitió, creo que me vas a corregir, en 2013 se llegó al pico máximo de contrataciones directas en el ámbito industrial, sobre todo electrónico, pero también plástico. Y lo que eso derrama después en empleos indirectos, digamos, ¿no? Sí. Así que tiene experiencia, la tiene. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, Fabiana. ¿Cómo estamos? Gracias a vos, gracias a ustedes por esta posibilidad. No, se ve que a la mayoría no le parece que tenga ni la experiencia, ni el conocimiento suficiente, ni que haya hecho tampoco tanto demasiado, ¿no? Como para poder mostrar en la historia del régimen la mayor cantidad de años consecutivos de alza y de sostenimiento del empleo. Cuando nosotros entramos anticipadamente en el gobierno, en diciembre de 2007. Debíamos haber asumido en enero de 2008, pero por acefalía entramos antes. El empleo industrial respecto al empleo público era 1 a 1. Y en el año 2010, arrancamos el 2009 pensando en un subsidio de desempleo, porque era brutal la situación de 2008. Y terminamos el 2009 con 2 empleos privados por cada empleo público. Y se sostuvo hasta 2015. Pero no, efectivamente, y a pesar de estos datos duros, no son opiniones, son datos duros de la cuestión industrial, no me llamó nadie, y la verdad es que mis manifestaciones fueron acordes a lo que planteó la secretaria general de mi partido y diputada nacional, que fuera ministra de Industria, claro, y responsable junto a otros compañeros del gabinete de ese momento de auge de la industria, Carolina Jutrovic, en cuanto al retiro del proyecto absurdo. La verdad es que me hace difícil encontrar un calificativo el asunto 53-53 de este diputado de la coalición cívica. Claro. Fabiana, tampoco es la primera vez, ¿no? Justamente la experiencia que vos tenés en 8 años de haber gobernado la provincia es, vos también pasaste por situaciones en donde tal vez no era a través de un proyecto de ley que apuntaba directamente a todo el régimen, pero que hay intentos, y de hecho yo recuerdo la discusión de los famosos impuestos internos, que no era ni más ni menos que volver a una situación previa al menemismo, para darle verdadera competencia a nuestro régimen, porque para eso fue pensado, que se hablaba del famoso impuestazo tecnológico. Eso fue una locura. Eso, la verdad es que fue un proyecto que yo había sido diputada nacional del 2003 al 2007 y venían desde el sector de Afarte propiciando, y a través inclusive yo había tenido entonces, y en ese carácter de diputada nacional, en reuniones con las cámaras de comercio e industria de ambas ciudades, en la que estimulaban el dictado de esta norma, pero básicamente, y me parece que es necesario ponerlo en contexto, para hacerlo competitivo hacia adentro del país, pero también en la región, porque no olvidemos que nuestro régimen es un régimen en espejo con el de Manaus, el de Brasil, que tenía esa particularidad en relación a los impuestos internos. Entonces, apenas asume el gobierno Cristina Fernández de Kirchner, recoge esta iniciativa y lo presenta como un proyecto del Ejecutivo Nacional. En ese momento en el Congreso, como creo que se repite, por lo menos en lo que yo veo y en lo que yo analizo, a veces importa más quién lo firma que qué es lo que dice. O sea, ni siquiera lo leen. Primero, quién lo firma y ahí me posiciono. Claro.
Como esto venía firmado por Cristina Fernández de Kirchner, a la sazón Frente para la Victoria en ese momento, rápidamente la oposición empieza a plantear que estaba en contra de ese proyecto. Yo a ese momento pertenecía al ARI. Entonces, como gobernadora de la provincia, Consejo Económico y Social, nos reunimos todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales. La UOM venía apoyando fuertemente, impulsando la discusión en la provincia en el apoyo a este proyecto del Ejecutivo Nacional, y se arma una movida propiciada por un lado por la UOM, por otro lado por el gobierno de la provincia, donde fuimos de todos los partidos políticos, de los municipios, de las cámaras de comercio, y pedimos audiencia con todos los bloques. A ese momento estaba Fabio de la Mata, en lo que en ese momento era la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal. Y nos fuimos 3 días a la Cámara de Diputados y pedimos audiencia con cada uno de los bloques, con los datos de lo que significaba la Ley 19640 y el subrégimen industrial en particular, y lo que significaba la Ley de Impuestos Internos en particular, y hablamos con todo el mundo, básicamente para que no basaran su voto en prejuicios, sino en juicios sostenidos por datos. Sí, Fabiana, te quiero consultar porque por ahí, ante las críticas, lo que se habla es que el vecino no entiende de qué estamos hablando. Es una cuestión económica que no le llega por ningún lado, que tiene que ver con la industria, no le interesa nada. ¿Podemos bajar el concepto del régimen industrial, la 19640, en qué le afecta específicamente a la comunidad? En primer lugar, la ley 19640 no es un régimen industrial. La ley 19640 es un régimen de promoción económica y arancelaria, que aparece en el año 72, que viene a reemplazar un régimen que existía anteriormente, o sea, no es que se inventó ahora, pero que tenía como base, en principio, la promoción de la ocupación territorial de una zona extrema. Y esta situación, digo, para los que dicen, pasaron 50 años, no cambió. No, la verdad es que no se movió la isla. A mí me encantaría. Y el contexto con otros países sigue siendo el mismo. Es el mismo, chicos, estamos en el Atlántico Sur. Claro. Seguimos siendo una isla y estamos en el mismo lugar. El Tratado Antártico sigue igual. Esa fue la primera lectura política que origina la promoción. Es leer los fundamentos, no es tan largo. Digo, para los que no les gusta leer, no es tan largo. Claro. Los fundamentos son cortos, es bastante breve y dice, bueno, la primera razón que genera la promoción económica es decir, tenemos una condición insular en el extremo sur, de poca ocupación, situación estratégica, política estratégica, geopolítica estratégica. Hay que fomentar la ocupación, pero está en una condición geográfica bastante compleja. ¿Por qué? Porque además la isla es una parte chilena, una parte argentina. Está dividida de la parte continental argentina con un paso por Chile, con un paso marítimo. La comunicación es compleja, la logística. ¿Quién se va a ir a vivir ahí? Si el Estado no propicia, en esos años, estamos hablando de los años 70. De hecho, es un decreto ley, porque era un presidente de facto en ese momento, quien dicta la 19640, que, como digo, venía en reemplazo de otra ley. Y ahí dice como 2 o 3 cosas. Primero, establece una condición arancelaria, porque lo que venía del continente se asimila a una importación. Claro. Y lo que salía de acá se asimila a una exportación, pero que no eran tales. Entonces, necesitaba una condición especial. Pero además dice, hacia adentro hay que darle una condición especial a quienes habiten en la isla. Entonces, había que resolver lo que entraba, lo que salía y cómo se movía hacia adentro de la isla. La cuestión impositiva. Entonces, establece en la provincia, en todo el territorio, un área aduanera especial. Eso es lo que permite después ir asimilándolo a la condición de Manaos, que es lo que es el SUFRAMA, la Superintendencia de la Zona Franca Manaos, que tiene un régimen arancelario aduanero particular en el medio del Amazonas. Y después que se forma el Mercosur, dice, asimilamos Tierra del Fuego a Manaos. Claro, es un régimen que está asimilado dentro de un marco que es supranacional. Que fue cambiando además. Claro. ¿No? Entonces, lo primero que hay que decir es,
La 19640 es más que la industria, es todos nosotros. Porque la cuestión tributaria para nosotros y nosotras y nosotres en toda la provincia es particular respecto de todo el país, del resto del país. Y es un montón. Y es un montón. Y somos un montón los que vivimos acá. Entonces, lo primero que por lo menos yo tengo para decir ¿es necesario cambiar la ley? No. ¿Es necesario adecuarla? Sí. La ley empieza como a tener una utilidad práctica a partir de fines de los 70, principios de los 80, en la incipiente industria electrónica, que no encontraba en las condiciones continentales niveles de competitividad respecto de la industria electrónica de terceros países. Entonces se encuentra en una ley ya vigente, que era la 19640, la posibilidad de tener condiciones arancelarias y pararancelarias favorables a ese desarrollo incipiente. Que después, yo creo que a hoy el régimen industrial de la ley, el subrégimen industrial que permite la ley, debe tener por lo menos 50 normas que lo fueron modificando. Porque podemos acordar que la industria tecnológica no es la misma que la de los 80. Claro. Por ejemplo, el régimen de aprobación de productos demoraba en los 80 5 años. Ustedes imagínense si hoy, por ejemplo, quieren fabricar una computadora y demoran 5 años en para poner la línea. El producto no tiene más venta. O sea, ahí el funcionamiento es, el industrial dice, che, mirá, conseguí la patente de Samsung, no sé qué, lo voy a empezar a fabricar y... Bueno, el proceso productivo pasa por la aprobación. Claro. En los años 80 un proceso de aprobación demoraba 5 años. Claro, es una cosa... El ritmo innovativo que tiene la industria tecnológica hoy no hubiese permitido que eso continuara. De hecho, eso se empieza a cambiar como en el 2000. Se empiezan como a cortar los plazos, se empieza a dictar normativa del Ministerio de Industria que iba acortándolo porque si no siempre llegabas atrás con la producción. Entonces, lo primero que yo tengo para decir de este proyecto absurdo, por llamarlo de alguna manera, es si lo que se quiere modificar es hacer una industria tecnológica competitiva, no es la ley, son normativas de menor rango. Punto 1. Punto 2. Mienten descaradamente cuando dicen nosotros lo que queremos es disminuir el déficit fiscal. Mienten. ¿Por qué? Porque no entienden de qué se trata. ¿Y a quién perjudican? A los laburantes y a nadie más que a los laburantes. ¿Saben por qué? Porque los industriales que tienen planta en Tierra del Fuego tienen, como decía Gonzalo, las patentes. Tienen la patente comprada. La patente, ¿qué se puede hacer con la patente? Se puede importar. Claro. O se puede fabricar. ¿Cuál es la diferencia de una y otra? Para el industrial, ninguna. Claro. Porque ¿saben qué? Se llama a Shanghái y le dice, mandame 432 televisores marca Shanghái, que yo los vendo en Argentina. Listo. Importa, ingresa, paga, vende y asunto terminado. ¿Cuál es la diferencia? No genera mano de obra ni trabajo genuino. Lo que ellos dicen es, terminen con el régimen industrial. ¿Qué hacen acá hoy? Fabrican los televisores que en vez de importar de Shanghái, se traen los componentes que se fabrican en 2 o 3 lugares del mundo, para los que hablan del... ensamble, ensamblado. Nunca me sale la palabra y la odio. Negadísimo. La odio. Porque decís, ensamblado, ¿vos ensamblás el pan o lo preparás? Claro. Este es un ejemplo de Carolina, se lo robo a Carolina Yutrovic. Estamos cosechando el trigo también. Por eso a Carolina la peleaban en Buenos Aires y Carolina decía, vos decís que en la panadería ensamblan o fabrican el pan. No lo fabrican, salvo que las panaderías tengan el trigo, están en la molienda, levadura, la molienda. No lo ensamblan al pan, lo fabrican. Porque la industria electrónica fabrica con los insumos que producen en pocos lugares del mundo y a partir de los cuales se nutre la industria electrónica de todo el país. Y que también tiene toda una explicación de por qué no se podrían producir en nuestro país, porque también tienen que ver con el encarecimiento de la producción. O sea, hay un sistema productivo en todo el mundo que se hace así de esta manera. Yo le pediría a los ideólogos porque además el proyecto del 53-53 del diputado de la coalición cívica, de Juan Manuel López, también se me borra el nombre. Yo cuando algo me da mucha bronca se me borra, es como que lo niego. Además,
la argumentación es falaz. La argumentación es estamos preocupados por el déficit fiscal. Y además proponen con total desmesura, decir, bueno, todos los que estén trabajando el 30 de septiembre del 2022, si se quedaran sin trabajo, no si se quedaran, se van a quedar sin trabajo, porque si vos a un dueño de patente le decís, listo, lógico, chao, de la producción yo te retiro todos los beneficios, pero no te saco la patente, vos podés seguir importando. Claro, importarlo. El señor dice, bueno, muy bien, ¿qué hago? Cierro. Es que el modelo, opinión personal, pero el modelo de esos sectores políticos es un modelo de Pero ese es que el modelo que llevó adelante Macri, claro, en todo el proceso de su gobierno, claro, a partir de ir eliminando paulatinamente los impuestos internos. La pérdida de puestos de trabajo que se vivieron durante el macrismo no se vivió antes más que en el menemismo. Entonces, en estos ciclos económicos, una industria y una provincia donde toda la actividad económica se desarrolla alrededor de la 19640, porque de lo contrario no habría esta promoción de ocupación humana, sufre el doble, porque impacta doblemente, porque esto genera migración, con todos los agravantes que en términos sociales tiene la migración interna de gente que va y viene con la problemática habitacional que vos planteabas, decir, bueno, la gente joven. Yo tengo una noticia para darles a esta gente tan inteligente. Los territorios y los estados tienen un problema, tienen límites. Y tienen ese límite territorial. No podemos fabricar ni producir casas en el mar o en otros territorios. Entonces hay concentración económica, concentración de viviendas, gente que se va, viviendas que quedan, los propietarios no están. ¿Qué generamos? Inquilinos. ¿Dónde producimos más casas? ¿Cómo generamos hábitat urbano? Claro. Digo, hay una cantidad de problemas que se van sumando que si no son vistos, en realidad lo que terminás es enojado con la vida cuando lo que sucedió fueron una serie de decisiones políticas que te condujeron a ese lugar. Fabiana, ¿y has podido hablar con alguno de los integrantes de la coalición cívica? No, ¿Tenés relaciones con alguno? No, hace muchísimos años. Yo no. No. Nosotros, primero nunca la integramos, como Ari, Tierra del Fuego. Claro, nunca integramos ahí, la coalición. Sí. Y en el 2008 nos fuimos, así que hace 14 años que no quedó ningún no, vínculo. No, yo digo como para poder charlarlo con... No, pero además, esto nos contaba Carolina, inclusive escuché en la prensa a Mabel Caparrós hablando de la misma cuestión. Ni siquiera lo hablaron con diputados de la provincia. No sé si ni con el presidente de... Stefani sí salió y de hecho le contestó en Twitter al propio López planteando que la ley se crea en un momento en donde había más extranjeros que argentinos viviendo en Tierra del Fuego, que había... Bueno, los trató de ignorantes de alguna manera. De hecho, el presidente de la coalición cívica, Tomás Bertotto, el que era concejal... También salió, sí. Claro, decir que era un proyecto que ni siquiera le habían preguntado. Eso es más raro. Ni siquiera le habían preguntado. A mí me sonó raro también el comunicado de la Unión Cívica Radical echándole la culpa a Massa de las divisiones internas Juntos por el Cambio. Sí, es llamativo también. Sí. Eso fue así como el sumum. Sí, de alguna manera el argumento de la Unión Cívica Radical también en algún momento, ahora adaptó un poco también su planteo Stefani, no sé si Frigerio creo que también, es el que empezó todo fue Massa por la separata. Por la separata, sí. Claro. Da pie, según Massa, según Stefani, según la UCR. Yo soy de esa lectura política, no hago ninguna apreciación, ponele, puedo hacerla. Pero lo que me parece que el sumum es en el final del comunicado de la Unión Cívica Radical, lo que dice es responsabilizan a Massa de la división de Juntos por el Cambio. Sí. No de otro partido, claro. Eso me pareció así como desopilante. Como que no intente... Nos peleamos nosotros por culpa tuya. Claro. Sí, eso es muy llamativo. Eso me llamó la atención. Fabiana, y sobre el proyecto que se está manejando en diputados sobre la suba de los impuestos internos, ¿cuál es la visión? Mira, la verdad es que la misma que sostuvimos en el 2017. La suba de impuestos internos lo que hace es separar la condición de espejo, de régimen espejo, de Manaus. Nosotros pertenecemos a Mercosur y tenemos una responsabilidad estatal
en términos de dictar la normativa que equipare los sistemas dentro del mismo grupo económico al que pertenecemos como país. Entonces nosotros no estamos de acuerdo porque además le limita la competitividad. Lo que sí me parece como imprescindible es habilitar las discusiones de cómo se hace más competitiva la industria, cómo se mejora la condición de los puestos de trabajo en relación a la industria electrónica en nuestra provincia, en virtud de las transformaciones que está teniendo la producción electrónica. Me parece que hay como una cantidad de nuevos productos que pueden producirse en Tierra del Fuego, que es necesario discutir en el ámbito del Ministerio de la Producción. Claro. Eso me parece indispensable. Que no nos tenemos que negar a eso. Lo que sí me parece que nos tenemos que negar fervientemente es poner el eje de la discusión en el prejuicio y en el desconocimiento, que es lo que suele suceder, y esto en mi experiencia, con muchos economistas del Estrecho de Magallanes hacia el norte, que la 19640 es un título y es la reiteración de un prejuicio en relación a la aduana de el año 84 en la época de Alfonsín. Te tiran con cualquier verdura. Pues sí, pará, 50 normas cambiaron desde la recuperación de la democracia hasta acá en relación al régimen industrial. ¿Sigue teniendo fallas? Por supuesto. Todas las instituciones tienen fallas. Hay cosas que cambiaron, sí, pero no es la ley, que es lo suficientemente amplia como para que en normativa de menor jerarquía se puedan hacer esos ajustes y esas correcciones. Y en esto que contabas, esta experiencia que se dio cuando eras gobernadora del Consejo Económico y Social, porque es un tema, la 19640 y el subrégimen, donde todos los actores políticos, las actoras políticas están de acuerdo en que la defensa es el camino. Y en esta situación en particular, ¿hay algún tipo de encuentro para que todo el arco político tenga una acción en conjunto, o son todas expresiones por separado? No sé en este momento si se están llevando adelante institucionalmente, desconozco completamente. Sí he visto también es cierto en esto que les decía, ¿no? El prejuicio de es más importante la foto, o con quién no te sacas la foto, que lo que verdaderamente haces. Y me parece que si esa es la cuestión central, estamos perdiendo de vista lo importante, lo relevante. Yo recuerdo que cuando fui en el día de la sesión en que se discutió la nueva ley de impuestos internos, fui a una bandeja y Federico Pinedo se burló de mí porque yo era gobernadora de la oposición y estaba en la bandeja del oficialismo. La verdad que me importó tres belines. Pero, digamos, la chicana perreta... Está a la orden del día. Está a la orden del día. Sí, si van, cada vez está peor. ¿Dónde va? A esto me refiero, ¿no? Es decir, ¿por qué si la UON había convocado una marcha? ¿Por qué no nos sumamos todos a esa marcha? Claro, ¿no? claro. Porque de lo que se estaba discutiendo, aún en los tremendos errores parlamentarios y de técnica parlamentaria y jurídicos que tiene el proyecto presentado, el asunto 5353 que se presentó el 6 de octubre, me parece que había como un camino arrancado que era sumarse y ojalá lo puedan hacer. El Consejo Económico y Social está por ley. Claro. Podrían hacerlo, podrían convocarlo. Fabiana, te quiero hacer escuchar un pedacito de lo que dijo Lilita Carrió con el INEF. Sos malo igual, ¿eh? No, pero porque yo tengo también una pregunta al respecto. La escuché, ¿eh? Con Joaquín Morales Solá. Sí, la escuché, no sabía el apellido. Bueno, le pedimos sí. Entonces unos segundos para que la audiencia también la pueda escuchar a Lilita. El escándalo de los privilegios que hay en Tierra del Fuego con Nicky Caputo y... ¿Cómo se llama el otro señor? Tiene un apellido muy difícil, sí. Sí, pero ¿cómo? Decímelo porque... No me acuerdo. No. Ah, bueno, el otro señor que está con Nicky Caputo. Claro. Es una vergüenza. Yo prefiero subsidiar a esos empleados y no pagar... A ver, es 1/3 de las retenciones.
el beneficio de esas empresas. Estamos hablando de los que arman productos en de los que arman en Tierra del Fuego y los venden, pero con exenciones impositivas equivalentes a los 1.700 millones de dólares. Y las empresas que no se prestan a ese sistema no pueden vender en la Argentina. No pueden vender a la Argentina, lo cual significa que hay que terminar con los elefantes de la Argentina del privilegio. Los elefantes de la Argentina del privilegio, pero ella lo pone en dos nombres en particular. De uno se olvida, que es Chernahovsky. Ella suele tener cosas, comentarios para pegarle a Macri en relación a Caputo. Claro. Hay 2 o 3 apellidos, viste, Magdalani, el otro día con Mirta, bueno, ahora con Caputo. Más allá de que centralmente o ideológicamente la coalición cívica, y no solo la coalición cívica, otros sectores de Cambiemos también piensen que podrían regalarnos por vacunas, más o menos, como dijo Burrich en su momento con Malvinas. Sí, claro. ¿No crees que puede tener también un trasfondo que tenga que ver? Duda. Es decir, bueno, vamos a hincharle las bolas a Caputo, porque Caputo es Macri y... Sí, hace lo mismo que hacía el menemismo, ¿no? Con algunos datos de la realidad. Los mezclaba. O sea, en el momento del menemismo, de las grandes privatizaciones, había como un enojo con las empresas públicas porque había algo que no estaba bien. Pero con esos algunos datos de la realidad los mezclaron, bien mezclados. Claro. Hicieron grandes negocios y privatizaron empresas. Claro. Entonces, tiene que ver, sí, con una idea donde, con la cuestión del déficit fiscal, no miran otros criterios políticos que son necesarios para el desarrollo de una nación, como la soberanía, los puestos de trabajo en condiciones dignas, porque independientemente de lo que piense Carrió, que no es la medida de todas las cosas, sino una dirigente política que dice haberse retirado, ¿no? Pero no. Independientemente de lo que piense Carrió, me gustaría que alguna vez pudiera escuchar qué piensan los trabajadores si prefieren ser subsidiados o trabajar. Claro, claro. ¿No? Digo, porque pero no crees que a veces... Y después convive con ese otro discurso de que son todos planeros. No, claro. Como te digo una cosa, te digo la otra, ¿viste? Pero digo, no, entonces, pero aparte los planes generan déficit fiscal. Claro, también. Entonces, también bueno, en un momento de... Lo sacás de un lado y lo llevas a otro. Pará. Es un quilombo. Poné la discusión en algún lugar coherente. Sí. ¿No crees que a veces, no digo que sea en particular este proyecto, pero fue una idea que a mí en algún momento se me cruzó cuando la escuché, dije, lo nombra particular, dice que es un beneficio para dos, uno de esos dos es Caputo, que además está también en las noticias por el financiamiento al Grupo de Revolución Federal. Si a veces también... Todo está raro. Bueno, pero a veces, viste, presentan proyectos de ley o hacen aseveraciones que impactan sobre la vida de miles y miles de personas, solo porque están jugando la internita, la chiquitita, ¿no? Y eso es como... asusta el grado de improvisación muchas veces. Sí, son temerarios. Son temerarios. El otro día lo escuchaba el gobernador Melella, agradeciéndote por tu visita también, Fabiana, que estés acá. El gobernador Melella decía algo que sabemos todos, pero lo dijo como con un nivel de claridad, ¿viste? Cuando es una verdad de perogrullo, pero que está bien dicha, que es, los ingleses entienden la importancia del Atlántico Sur, por eso se la pasan poniendo plata. Los chilenos entienden la importancia del Atlántico Sur, por eso se las pasan poniendo plata. No puede ser que nosotros sigamos discutiendo que hace falta poner plata en el Atlántico Sur. Digo, por eso... arranqué esta conversación diciendo lo que dije. Ubiquemos las cosas donde van. La 19640 aparece como una ley de promoción económica y de ocupación territorial que venía a reemplazar un régimen anterior que existía antes del año 72, entendiendo que la importancia geoestratégica de y además una condición de territorio insular, con una parte del territorio de Chile, ubicado en el Atlántico Sur, pegado a Malvinas, lo más cercano a todo eso generó la 19640. La coalición cívica, muchacho López y todos los que firmaron el proyecto, ¿quieren ponerlo en términos de déficit fiscal? Bueno, lo están poniendo en un lugar equivocado, porque no es ahí donde va. Las cuestiones, y cuando repiten, 50 años después, miren, salvo que pase lo que pasó en la novela de Saramago, en La Balsa de Piedra, no sé si alguno lo leyó, pero en La Balsa de Piedra, Saramago imagina que la península ibérica se separa de los Pirineos y empieza a flotar. O sea, salvo que suceda algo más raro y nosotros empecemos a movernos de donde estamos, 50 años y por unos cuantos millones de años vamos a estar por acá. Claro.
salvo Sí, que haya otro proceso. Y las Claro, condiciones claro, geopolíticas claro. no van a Van a ser las cambiar. Claro, No van a claro. cambiar. Ubíquenlos las discusiones No, donde a mí- van. Claro, Y a yo mí sé que me- soy de una generación más de Marvel Comics y compañía, te diría que la isla de Manhattan de repente Claro, empieza a total, flotar total, y se total. va a algún lado y Spider-Man intenta No. resolver la 19640. Y es tremendo Algo que lo así. pongan en términos de que como el que el Estado Nacional invierte, y en realidad es plata que deja de recibir, o sea, no es plata que sale del Estado Nacional Totalmente. a 1940, sino que podría no recibirse tampoco si las No, no, condiciones pero- cambiaran. Pero además vuelvo a lo anterior. Sí, lo que es falaz es cuando dice hay que terminar con los privilegios de Caputo y el señor del apellido. Caputo y el señor del apellido tienen las patentes de los productos Los privilegios los siguen teniendo. y los privilegios que eso supone los van a seguir teniendo. Sí, tal vez más incluso. O tal vez más. Claro, claro. Porque pueden comprar otros costos sin tener que dar cuenta de que pagan aportes y contribuciones patronales, que las condiciones de trabajo son las que deben ser. Pueden traer a los únicos que perjudica la revisión que ellos proponen a los trabajadores y las trabajadoras. No nos mientan.